están? Espero que anden muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo el video que va a acompañar a la clase número 3 que van a tener subida en la plataforma, ¿sí? Recuerden que esta clase es la primera de nuestra segunda unidad, la unidad de infancia, ¿sí? Que vamos a estar trabajando con los primeros, el primer tiempo de vida, ¿sí? Hasta los 2 años más o menos. Y bueno, entonces lo que vamos a estar viendo hoy es de alguna manera lo que es el crecimiento del desarrollo físico, ¿sí? del bebé y lo que es la inteligencia sensoriomotora, ¿sí? Vamos a estar viendo también un poquito lo que son los reflejos, el papel que tienen en el recién nacido, en su relación con el medio y su papel en lo que es la supervivencia. Así que bueno, esas son un poco las temáticas que vamos a tocar el tema de hoy. Esperamos que este sea un video no demasiado largo, ¿sí? Que pueda servirles a ustedes para acompañar la lectura tanto de la clase como de la bibliografía, pero no para reemplazarla, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir leyendo los materiales y bueno, ya sea a través de los foros o en los encuentros sincrónicos, puedan ir planteándonos dudas y demás. Bueno, en principio, retomando un poquito lo que habíamos planteado en clases anteriores, tenemos que ver el tema de este interjuego, ¿no? Entre lo biológico y lo cultural, que se vuelve a repetir aquí, ¿no? Entonces, siguiendo a Wallon, ¿sí? Que es un psicólogo y filósofo francés, lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Es lo que es este entrecruzamiento entre lo que él llama el inconsciente biológico y el inconsciente social, que tiene que ver con lo que, como les decía hace un ratito, ¿no? Lo que veníamos hablando antes, en clases anteriores, de lo que es nuestra maduración, ¿sí? Y cómo esa maduración va dejando más o menos espacio para que factores externos, ¿sí? O la cultura, en este caso, como hemos planteado, pueda generar diferencias en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos decir en principio, y que ya lo veíamos la clase pasada, es que el ser humano no viene al mundo como un recipiente vacío, ¿sí? Recuerden lo que habíamos estado viendo en cuanto a la teoría de John Locke, ¿sí? Esta cuestión de la tabula rasa, bueno, como veíamos la clase pasada, eso medio que se descarta, ¿no? Porque ya sabemos que venimos al mundo con una serie de conductas, digamos, prefijadas, ¿sí? Que van a ser los reflejos, en este caso que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces lo que podemos decir es que va a haber otra vez, ¿no? Vamos a estar viendo lo que es el desarrollo que depende, ¿no? De la maduración biológica, del calendario biológico con el que nacemos todos los seres humanos. No solo nacemos, ¿no? Incluso desde nuestra concepción hay un calendario biológico ahí marcando, digamos, nuestro desarrollo. Y por otra parte, cómo interactuamos, ¿no? con nuestro entorno y con nuestro ambiente para ir desarrollando, ¿no? Esa inteligencia sensoriomotora que vamos a estar viendo en un ratito. Bueno, por otra parte, obviamente, es importante que conozcamos, aunque sea básicamente, lo que es el desarrollo y el crecimiento físico, porque recordemos que, por supuesto, nuestros procesos psíquicos se asientan en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con la maduración cerebral va a ir determinando en qué momentos se puede ir adquiriendo, digamos, algunas capacidades, algunas herramientas, y en qué momentos todavía el cerebro no está listo para eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito también lo que es la psicomotricidad, ¿sí? Como su nombre lo dice, tiene que ver con el desarrollo del cerebro, ¿sí? El desarrollo de las diversas capacidades, ¿sí? Del niño a nivel cognitivo en relación con la experimentación que ese niño puede hacer con el mundo y con los objetos que lo rodean, ¿sí? De alguna manera, ahí vamos a ver que lo que es la psicomotricidad, entonces es esta relación, ¿no? Entre el movimiento, la acción y el desarrollo cognitivo. Bueno, volviendo un poquito entonces a lo que es el crecimiento físico, ¿sí? Podemos decir que es un proceso organizado, que no ocurre al azar, ¿sí?
que hay una cierta secuencia, un calendario madurativo. Esto viene inscripto en nuestros genes, ¿sí? Aunque no son los genes los que van a controlar directamente cómo se va dando ese desarrollo, ese crecimiento, sino que va a estar a cargo principalmente del hipotálamo, sí, que es un área de nuestro cerebro muy importante que regula ese proceso de crecimiento. Bueno, podemos decir entonces que es un proceso organizado, ¿sí? Que no sucede al azar, que tiene una secuencia, ¿sí? Un calendario, pero de alguna manera hay momentos en la vida de los sujetos en que, por un motivo o por otro, ese calendario, esa secuencia puede verse alterada, ¿no? Pensemos en una curva y bueno, hay momentos en que por ahí hay un desvío. En esos casos también es el hipotálamo el encargado de poder corregir esas, perdón, porque está mi gato acá, poder corregir esa desviación, ¿sí? En lo que es la curva de crecimiento normal para ese ser humano. Bueno, tienen algunos ejemplos, ¿sí? Les recomendamos que los vean directamente en la clase o en el texto. Podemos decir entonces que este mecanismo de recuperación, ¿sí? Que yo les contaba, que depende del hipotálamo, se va a poner en marcha cuando haya una desviación de la curva de crecimiento normal por factores que pueden ser evitables, ¿sí? O que pueden ser inevitables. Evitables puede ser, por ejemplo, un periodo de hambruna que sufra un niño, ¿sí? En esos casos, este mecanismo, digamos, se va a poner a jugar para, una vez superado ese periodo de hambruna, que el niño pueda acelerar su crecimiento para intentar volver a lo que es la curva normal, ¿sí? Que estaba proyectada para ese niño. A la vez hay otros factores que pueden ser inevitables, como el ejemplo que tiene en el texto, ¿sí? No se lo voy a hacer muy largo, pero básicamente es este niño que crece en la panza de su mamá, que es de contextura pequeña, y su papá es un hombre grande, digamos, de cuerpo, de físico alto, y el niño no se puede terminar de desarrollar al full de su potencial dentro de la panza de la mamá porque es una mujer de contextura pequeña, ¿sí? Entonces ese niño quizás nace más pequeño de lo que se podría esperar, pero a través de estos mecanismos en el crecimiento, en ese primer tiempo de vida, va a ser por ahí más acelerado que los de otros niños para alcanzar esa curva estimada, esperada de crecimiento. Bueno, a ver, tienen un poquito de lo que son el impacto hormonal, ¿sí? Los factores hormonales que tienen que ver con el crecimiento. Y por último vamos a ver un poquito, ¿sí? Lo que es la regularidad en el crecimiento. ¿Qué nos viene a indicar? Bueno, en línea con lo que veíamos las veces pasadas, si hay una regularidad que se mantiene mucho, ¿sí? Entre los diversos individuos, quiere decir que ese crecimiento físico, ¿sí? Va a depender en gran medida de la maduración biológica y quizá no va a dejar tanto espacio a la importancia del entorno, ¿sí? Esto no quiere decir que el entorno no influya en el crecimiento físico, todo lo contrario, pero sí que el calendario madurativo, digamos, va a poner ciertos márgenes entre los cuales podemos decir que si hay un niño que está bien estimulado, que está bien alimentado y demás, quizá pueda alcanzar un nivel cercano al tope por arriba, ¿no? De ese potencial. Y quizás si no tiene estimulación, si por ahí tuvo alguna circunstancia que no se haya pasado un momento en que no pudo alimentarse bien o lo que sea, podemos pensar que quizás esté en la parte baja, ¿no? De ese potencial que tenía en su carga genética. Muy bien, bueno, no vamos a dar mucha más vuelta, tienen la clase para ver, tienen el material para leerlo. Vamos a pasar un poquito así a lo que es el recién nacido. Tienen también en el material, se lo vamos a pasar si lo quieren, en lo que es el desarrollo del cerebro, ¿sí? Cómo se va la migración de las neuronas, ¿sí? Cómo se va conformando el sistema nervioso. Eso imaginemos que quizá lo vieron en otras materias, ¿sí? Así que bueno, nos pareció que quizá era mucho ponerlo en esta clase, pero bueno, si lo quieren se lo podemos pasar, está dentro del mismo manual, son unas páginas que quedaron ahí por fuera. Y pasamos entonces, como les decíamos, al lo que es el nacimiento de recién nacido, ¿sí? Bueno, como saben, es muy importante, ¿sí?
al momento del nacimiento y en la etapa, en esos momentos posteriores al parto, digamos, que se haga un análisis bastante completo, digamos, del estado general de ese bebé. ¿Por qué? Porque en esos primeros momentos de vida es fundamental que se pueda hacer un diagnóstico rápido, ¿sí? Por si hay algún tipo de necesidad o algún riesgo que ese niño, ese bebé, tenga para su vida, ¿sí? Entonces se hace un estudio, ¿sí? Que se hace cuando nace y más o menos a los 5 minutos, que bueno, el más conocido es el que se conoce como el test de Apgar, ¿sí? Que evalúa 5 diferentes dimensiones, no las recuerdo exactamente en este momento, pero evalúa con un puntaje de 0, 1 y 2, ¿sí? Siendo 0 que el rasgo no está presente, lo cual es preocupante, ¿sí? Siendo 1 que está presente pero alterado, y siendo 2 que se presenta de manera normal, ¿sí? Bueno, esta escala de Apgar, que como les decía se realiza al nacimiento y después de 5 minutos, también evalúa lo que son los reflejos en el recién nacido, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la importancia de los reflejos, ¿no? Bueno, tenemos una gran variedad de reflejos al momento de nacer y podemos estimar que algunos tienen aún hoy en día un valor de supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de succionar, ¿sí? O de chupar, digamos. Y hay otros que por ahí, a día de hoy, en nivel evolutivo que está la especie humana, digamos, ya no son necesarios, pero que en algún momento anterior de la evolución fueron necesarios y por eso están en nuestro código genético. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces tenemos una batería de reflejos, algunos que son importantes para la supervivencia, para la alimentación, por ejemplo, y otros que no tanto. Ahora bien, una vez que se evalúan esos reflejos, que nosotros le vamos a dejar igual un videito en donde que es bastante gráfico, van a tenerlo ahí bien fresquito, digamos, para ver cuáles son los reflejos que se ven en los bebés y demás. Lo que podemos decir, sí, es que con el paso del tiempo hay algunos caminos posibles, digamos, ¿no? En principio podemos decir que en el transcurso de 4 o 5 meses, ¿sí? Algunos de estos reflejos van a desaparecer por completo. Otros van a ser modificados, ¿sí? Para que esa acción, ¿sí? Sea una acción voluntaria. Es decir, sabemos que el reflejo no es voluntario, ¿sí? No es que lo hacemos cuando queremos, sino que simplemente sucede. Algunos de estos reflejos van a pasar a ser acciones voluntarias, ¿sí? Van a evolucionar a acciones voluntarias. Y va a haber otros reflejos que se mantienen iguales a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, el reflejo ante una luz muy fuerte. Cuando ustedes están en la presencia, digamos, de una luz muy fuerte, van a tender a cerrar los ojos. Bueno, ese es un reflejo que nos viene dado, digamos, de nacimiento. Bueno, una cosita más que quería comentarles con respecto a los reflejos, ¿sí? Es que este valor supervivencial, ¿sí? De supervivencia que tienen, no solo se relaciona con, por ejemplo, la alimentación, es decir, que el bebé pueda tomar del pecho de la madre, sino que también van a ser las primeras conductas incipientes, ¿sí? Que van a empezar a establecer el vínculo del bebé con su entorno, ¿sí? No solo con los objetos, sino también con las otras personas que lo reciben, ¿sí? Ya sean sus padres, sea un tutor, un cuidador, lo que sea, ¿no? Pero digo, esas figuras que van a estar ahí para cuidarlos, de alguna manera los reflejos son la primera manera de establecer algún tipo de vínculo, algún tipo de comunicación, algún tipo de conexión, podríamos decir, incluso con la persona que está ahí a cargo de los cuidados, ¿sí? Bueno, vamos a retomar un poquito lo de los reflejos después. Van a ver que en sí los reflejos son la base, ¿sí? El esquema fundamental para Piaget, a partir del cual el bebé empieza a experimentar con el mundo, ¿sí? No sé, por ejemplo, piensen en este esquema de chupar, ¿sí? Entonces el bebé se alimenta de esa manera, pero además, no sé, se chupa el dedo, se lleva un objeto a la boca y lo chupa, no sé, le das un juguete o una ropa o lo que sea y por ahí va a tender a llevárselo a la boca, ¿sí?
porque son los primeros esquemas, es decir, las primeras acciones que puede realizar ese niño, las primeras conductas que le van a dar experiencias con el mundo, ¿sí? Una manera de acercarse al mundo, ¿sí? Entonces tienen un valor fundamental en ese sentido. Muy bien. Bueno, entonces como habíamos visto un poquito, ¿no? La psicomotricidad, ¿sí? Tiene que ver con esta implicación, ¿sí? Que hay entre el movimiento, ¿sí? Y el organismo o el medio en que se desenvuelve, ¿sí? El organismo y el medio. Eh, es decir, cómo el bebé, ¿sí? que llega al mundo puede empezar a establecer relaciones y a establecer intercambios, ¿no? Con el medio. Bueno, como les decía, los reflejos son un poco la base, ¿sí? A partir de la cual se puede comenzar con eso. Eh, y lo que podemos decir también, ¿no? Es que va a haber una parte, ¿no? de la psicomotricidad que va a tener que ver con las posibilidades, pero también las limitaciones, ¿sí? Que va a poner la maduración biológica, principalmente del cerebro. Y por otro lado va a haber lo que podríamos pensar como la experiencia, ¿sí? Es decir, qué tanto se facilita la experiencia para ese bebé. Si hay un adulto que lo estimule o que no, ¿sí? Eso va a establecer, digamos, algunas diferencias entre el desarrollo y la experimentación de algunos bebés para con otros, ¿no? La diferencia entre unos y otros. Bueno, en este punto, ¿no? Hay una cita que les traemos, que la voy a repetir acá para que quede, porque me parece que está muy buena, ¿sí? Que es, la psicomotricidad es un nudo que ata psiquismo y movimiento hasta confundirlos entre sí en una relación de implicaciones y expresiones mutuas. Fíjense, ¿no? Hasta qué punto podemos apreciar con esa frase que está en la bibliografía de lectura esta relación, ¿no? Este grado de cercanía que hay en este momento entre el desarrollo psicológico del bebé y el movimiento o la interacción con el mundo, ¿sí? Entonces podemos decir que la meta, ¿sí? Del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles, ¿sí? Bueno, en este sentido también podemos decir que ese desarrollo implica un componente externo, ¿sí? Que es la acción que ejerce ese bebé con el mundo, ¿sí? La manera de empezar a relacionarse con el mundo es a través de la acción. Y va a haber un segundo componente, ¿sí? Que en principio no va a estar presente y se va a ir formando con el paso del tiempo, que es un componente interno o simbólico, ¿sí? La representación, fíjense, ¿no? Lo que está dentro del plano de lo mental ya, ¿no? De la representación del cuerpo y sus posibilidades de acción. Es decir, el bebé ya no tiene que hacer la acción para poder experimentar con el entorno, sino que piensa cuál sería la acción y cuál sería la consecuencia de esa acción, ¿sí? No sé si me estoy explicando, si me estoy enredando mucho. Lo van a tener en la clase, ¿sí? Nos pueden hacer consultas. Sabemos que quizás es un tema que a veces cuesta un poquito ir acercándose porque hay cosas que son un poco específicas, así que por supuesto que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar. Ahora bien, bueno, ¿cómo se va dando, ¿no? El desarrollo en los primeros años, en estos 2 primeros años de los que estamos hablando en este momento, ¿no? Podemos decir entonces que el recién nacido no tiene control de su cuerpo, ¿sí? Su cabeza se cae para los costados, ¿sí? No puede mantenerse erguido, y que para el final, ¿sí? De esta primera infancia el niño va a presentar un cuadro muy distinto, ¿sí? Con movimientos voluntarios, siendo capaz, por ejemplo, de andar y corretear, ¿no? Piensen, de no poder sostener su cabeza, ¿sí? De que estar así medio como a merced del mundo, a poder andar, poder corretear, poder, no sé, un montón de cosas que al momento del nacimiento son impensables. Así que fíjense lo rápido que es el desarrollo del bebé en este primer periodo, ¿no? Del que estamos hablando. Bueno, acá hay una cuestión muy importante, ¿sí? Este desarrollo, ¿sí? El desarrollo se va a dar a partir de 2 leyes, ¿sí? Muy importantes, y esto sí tenganlo presente, que son las leyes de desarrollo cefalocaudal y próximo distal, ¿sí? A ver, la ley cefalocaudal, ¿sí? Tiene que ver con que el control del cuerpo se va a ir desarrollando, se va a ir adquiriendo
desde arriba hacia abajo, ¿sí? Céfalo-caudal, primero de los músculos del cuello, luego va a ir bajando, ¿no? Primero, como les decía, ¿no? Los músculos del cuello, luego el control del tronco y el control de los brazos, por ejemplo, es anterior al de las piernas, ¿sí? Céfalo-caudal, de arriba a abajo, ¿no? Esa es la primera ley. Y la segunda ley es la ley próximo-distal, ¿sí? Piensen ustedes como si estuvieran partidos a la mitad, ¿sí? A lo largo de su cuerpo. Bueno, desde el medio hacia afuera, ¿sí? Próximo-distal. Entonces, lo que va a decir esta ley, ¿sí? Es que se va a controlar antes las partes del cuerpo que estén más cercanas al eje corporal que las que están más alejadas. Por ejemplo, vamos a tener antes control del codo, ¿sí? Que de la mano o de los dedos, ¿sí? Porque el codo está más cerca de este eje central del que les venimos hablando. Así que esas dos leyes son fundamentales, ¿sí? En lo que es el desarrollo del control postural y de esta adquisición de cierta independencia, ¿no? A partir de el control del propio cuerpo. Muy bien. Bueno, piensen que los avances, ¿sí? En cuanto al control y la perfección, el perfeccionamiento, digamos, de la motricidad, no los entendemos más como algo aislado, ¿sí? Es decir, no es que, no sé, el control, no sé, del codo es aislado del control de cualquier otra parte del cuerpo. Todo lo contrario, lo que vemos ahora es que digamos, este control, este manejo cada vez más complejo del propio cuerpo se va dando de manera relacionada, ¿sí? Relacionando algunas partes del cuerpo con otras y en lo que sería un sistema de acción, ¿sí? Bueno, me parece que hemos visto un poquito cómo es el tema del control postural, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que no hay una edad concreta en general en la que se pueda esperar ciertos hitos, ¿no? de control postural, pero sí hay márgenes, ¿no? Establecidos más o menos, y ahí sí va a ser importante la influencia del medio, es decir, qué tan estimulado esté ese bebé y qué tan estimulante sea su entorno, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito para terminar, ¿sí? Se está haciendo un poquito largo el video. Vamos a hablar un poquito del desarrollo cognitivo, ¿sí? Mencionando que Piaget fue en la década de 1930, ¿sí? Que mostró a los bebés como activos exploradores de la realidad y como constructores de su propia inteligencia en interacción con los objetos de su entorno. Esta parte es fundamental, ¿sí? Con los objetos de su entorno, ¿sí? Piaget se especializó en este intercambio del individuo para con los objetos, es decir, no le dio tanto lugar al intercambio del sujeto con los otros, ¿sí? Con los padres, con otros niños, con lo que sea, ¿no? Él se centra fundamentalmente en la interacción del niño con los objetos de su mundo circundante, ¿sí? Con los objetos que están a su alcance, incluso al principio. Bueno, en este sentido podemos decir que Piaget denomina, ¿no? A la inteligencia presente en los bebés como inteligencia sensoriomotora, ¿sí? Porque él lo que buscaba era destacar el hecho de que era una inteligencia que se basaba en la acción, ¿sí? En la acción del niño sobre la realidad. Es decir, todavía no estaba esto que mencionábamos hace un ratito, una representación de la realidad, sino que la realidad iba a estar directamente impactada por lo que ese bebé podía hacer, no sé, con el sonajero, con el chupete, con las barras de la cuna, ¿no? Esos objetos que estaban en su mundo y con los que él iba experimentando, ¿sí? Para Piaget, digamos, el bebé es un explorador constante. Está todo el tiempo intentando buscar alternativas nuevas, sacarle nuevos sonidos a los objetos, encontrar nuevas funciones para los objetos, ¿sí? Es un sujeto muy muy activo, el bebé, para Piaget. Y él lo que va a decir es que el bebé comienza su recorrido, ¿sí? Su recorrido en este trayecto, ¿sí? Que lo va a llevar para Piaget desde la inteligencia sensoriomotora, que sería el primer estadio, a
el de las operaciones concretas, que vamos a ver bastante más adelante, ¿sí? Comienza, ¿no?, este recorrido, en principio sensoriomotor, ¿sí?, como estamos viendo ahora, con unos reflejos innatos, ¿sí?, volvemos acá a lo de los reflejos, por eso se los mencionaba, y una decidida vocación por la adaptación y el equilibrio con el medio. Estos son conceptos fundamentales, ¿sí? De hecho, en la clase lo van a tener ustedes para que los puedan ir reforzando, porque son conceptos muy muy importantes en lo que es la obra de Piaget. Por eso es que en la clase sí repasamos por un lado, ¿no?, lo que es la adaptación y el equilibrio en principio, y después lo que es el concepto de asimilación y acomodación, que tiene que ver completamente con esta cuestión de la adaptación al medio, ¿no? Lo que podemos pensar entonces es que cuando al niño se le plantea un problema o situación nueva, lo primero que va a hacer es intentar resolver esa situación con los esquemas que ya posee. Recuerden, al principio esos esquemas son los reflejos. Chupar, por ejemplo, ¿sí? O agarrar, ¿sí?, cerrar las manos así. Esas conductas, como vimos, entonces son muy rudimentarias, y a veces no son suficientes, ¿sí?, para afrontar las problemáticas nuevas que se le van presentando al bebé. No solo las problemáticas, los objetos nuevos también. Hay objetos que, chupándolos, digamos, el bebé no logra nada de lo que le interesa, ¿no? Entonces tiene que ir desarrollando nuevas maneras de aproximarse a esas situaciones y a esos objetos que le son un desafío. Cuando pasa esto, es decir, cuando los esquemas que posee el bebé no le sirven completamente para actuar en esa situación en particular, hablamos de que se genera un estado de desequilibrio para con el medio. Es decir, antes había un equilibrio, había una cierta cantidad de estímulos y unos esquemas que tenía el bebé, y entre los dos encajaban, digamos, ¿no? Entonces había un equilibrio. ¿Qué pasa? Se presenta un problema nuevo, y con los esquemas que tiene el bebé no le alcanza para afrontar ese problema nuevo, ¿no? Entonces vemos acá cómo está el desequilibrio. ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, el niño va a buscar nuevas alternativas, ¿sí?, o va a modificar sus esquemas previos a través de un mecanismo que vamos a ver un poquitín más adelante, que es la acomodación, ¿sí?, esa modificación de los esquemas previos para construir esquemas más complejos, ¿sí?, acciones más complejas y más refinadas. Nos vamos a ir alejando de lo que son los reflejos innatos, ¿sí?, a conductas cada vez más complejas, ¿sí?, acciones cada vez más complejas para abordar situaciones y problemas más complejos. Entonces, Piaget, en conclusión, lo que va a decir es que las situaciones conflictivas, los problemas que le resultan desafíos al bebé, y las soluciones que va a ir encontrando a esos problemas, van a ir de alguna manera incrementando, ¿sí?, poco a poco los niveles de adaptación que el niño tiene con su medio, ¿sí? Entonces, para Piaget va a haber un intento de adaptación cada vez mayor, ¿sí? Es como una línea hacia arriba, cada vez más adaptación al medio. Esa es una tendencia innata para Piaget. Bien, en este punto entonces rebobinamos un poquito, me trabé, para ver lo que es la asimilación y la acomodación, ¿sí? Tiene que ver con lo que les mencioné recién. La asimilación entonces es repetir los esquemas o las conductas, o al principio los reflejos, ¿sí?, tanto sobre el objeto inicial sobre el que sirvió esa conducta, ¿sí?, ese esquema, como sobre cualquier otro objeto o situación en las que ese esquema sea posible, ¿sí? Es esto que yo les decía, el nene y el chupeteo. Entonces, sí, le sirve para alimentarse, pero se lleva el dedo a la boca y está todo el día con el dedo en la boca, y se lleva el objeto a la boca y está todo el día con el objeto en la boca, ¿no? Como un ejercicio constante de ese esquema para ir dominándolo cada vez más. Y entonces su respuesta ante un objeto nuevo, y probablemente va a probar chuparlo, a ver qué pasa. Y después verá si le sirve o si no le sirve, ¿no? Pero digamos que va a ser como su primera respuesta, porque son los esquemas que conoce y son los esquemas que hasta ese momento le vienen sirviendo, ¿sí? Entonces esa es la asimilación. Hay un esquema y lo repite para ir controlándolo cada vez más. Recuerden que esquema para Piaget es la unidad mínima, ¿sí?, de conducta, ¿sí?
tenganlo presente. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Y volvemos acá a lo que habíamos visto hace un ratito. ¿Qué pasa cuando ese esquema, ¿sí?, no le sirve al bebé, no le alcanza para resolver esa situación que es un desafío, ¿sí? Bueno, se genera el desequilibrio que yo les hablaba antes y es necesario entonces modificar los esquemas previos para restaurar ese equilibrio, ¿sí? Es eso que yo le comentaba. Para restaurar ese equilibrio, el bebé se va a ver obligado a generar esquemas de acción cada vez más complejos, ¿sí? Ese proceso es lo que conocemos como acomodación, ¿sí? Es decir, y repito, ante el desafío que presenta una situación, un objeto nuevo, cuando los esquemas que ya había no alcanzan, el bebé se ve obligado a desarrollar esquemas cada vez más complejos, ¿sí? Bueno, creo que fue un montón para la clase de hoy. Piaget es un autor que no es particularmente difícil, pero sí al principio cuesta, ¿no?, a empezar a aproximarse a sus conceptos. Lo vamos a estar viendo en la siguiente clase. Probablemente hagamos un recorrido por los subestadios, ¿sí?, de lo que es el estadio sensoriomotor en general. Pero también vamos a ver que posterior a Piaget, ¿sí?, digamos, su teoría dejó algunos huecos, ¿sí?, algunas cosas medio sin resolver, y que pusieron un poco en cuestión la teoría piagetiana. Y vamos a ver el desarrollo, digamos, de otras corrientes teóricas que fueron, digamos, refutando o reformulando algunos de estos planteamientos fundamentales que hizo Piaget, ¿sí? Por otra parte, vamos a ver también, no recuerdo si es la clase que viene o la siguiente, vamos a ver lo que es el vínculo, ¿sí?, del bebé con su entorno. Vamos a ver lo que es el apego, ¿sí?, que justamente esta parte que dejó Piaget de lado, ¿no? Yo les contaba hace un rato, Piaget se centra en el individuo con los objetos, ¿sí?, no tanto en el individuo con otros individuos, ¿sí? Ese espacio que deja la teoría piagetiana lo va a ocupar, por ejemplo, la teoría del apego de Bowlby, ¿sí?, que vamos a estar viendo en las próximas clases. Así que bueno, dejamos acá por hoy. Espero que les sirva este video. Recuerden, por favor, que estamos en los foros, ¿sí? Estamos para contestarles sus dudas, sus consultas. Y bueno, cada vez que haya una clase sincrónica también, ¿no? Pero bueno, enfatizamos siempre en lo mismo. Ya saben, por ahí estamos un poco pesados. Consulten en los foros, ¿sí? Participen en los foros, intercambien ideas. Por ahí también estamos pensando por ahí poner algunas preguntas disparadoras en los foros para que a ustedes le queden. Pero remarcar esto, ¿no? Participar, consultar, sacarse dudas, porque bueno, es la manera que vamos a ir teniendo, digamos, de poder ¿no? Sacarnos dudas, consultar, intercambiar ideas y demás. Así que bueno, los dejo por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido este video, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.